Seguimos entonces con estos tres invitados de lujo que nos tocan hoy. Decíamos Aldo Estrada fuera de cámara y también Victoria, los tres, ¿va? Esta cosa que promueve el gobierno nacional en estas horas de alguna cosa con empleo joven, bajar aportes patronales, son ensayos que ya se han hecho en otros gobiernos. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Cuál es el análisis? O el que quiera empezar, a ver. Las informaciones decían que, no sé si nos lo anuncia hoy el gobierno por la tarde, Sí. que de nuevo se volvía con un régimen del primer empleo de bajar los aportes patronales. O sea, de nuevo se comete un error, digamos, porque esto lo hizo Cavallo en su momento. O sea, si vos tenés una economía en recesión, si vos no tenés demanda del mercado interno, si vos castigaste inclusive al mercado interno porque el poder de compra se viene bajando producto del traslado que se hizo de todos los costos de tarifa, todos los subsidios hacia los sectores más, o sea, los sectores del campo y todo lo demás, a los cuales le bajaste retenciones, o sea, se está supliendo una cosa con la otra. Entonces, el trabajo, el reducir los aportes patronales no genera más empleo, al contrario, lo que hace es abaratar el empleo, Claro. provocar unas fuertes rotaciones en las empresas, o sea, el trabajador nunca logra tener su antigüedad, sus vacaciones, ¿por qué? Porque va a ser cambiado el día de mañana por otro nuevo. Por otro joven que sea barato. Por otro joven que sea barato, y esa fórmula ya la vimos, con Cavallo se hizo, inclusive con Cavallo no se recuperó, Ferrari me va a corregir o no, es un 6% que no se recuperó nunca de más. Aportes patronales, Claro. que ya fueron bajados en su momento, nunca se recuperaron, o sea que después volver atrás ese tipo de medidas nos va a costar muchísimo. Digamos. O sea. Victorio, se viene el acto el 1 de mayo, el día 29. ¿Vos tenés alguna expectativa distinta, digo, respecto a las viejas formaciones de dirigentes sindicales, las fracciones de la CGT? Digo, son las mismas de siempre, han estado muy separadas. Uno dice, bueno, se juntan, pero a ver, se junta Cavalieri con con... ¿Qué podemos de ahí sacar en una nueva Argentina donde hay jóvenes trabajadores que se han incorporado en la última década? Digo, ¿cómo puede ser que estos dirigentes sindicales de algún modo sean los mismos que representan a estos jóvenes del kirchnerismo con los que representaron en los 80, a finales de los 70, en los 90? ¿Qué hay ahí? Primero hay una contradicción muy grande entre la edad de más del 50% de los trabajadores que han ingresado en esta década pasada al puesto de trabajo con la edad promedio de los dirigentes. Creo que en un proceso histórico hay una renovación inevitable, y lo importante del viernes es la cantidad de gente que haya en la calle, es decir, que nuevamente se pueda recuperar la conciencia de la fuerza que tiene la organización del conjunto detrás de un reclamo indiscutible, como es la protección del empleo, como es el tema del impuesto a las ganancias y los 3 o 4 puntos que se están reivindicando. Por supuesto, yo no tengo ninguna expectativa que la vieja dirigencia cambie, seguirán haciendo su juego, pero es muy importante ver que también surgió una nueva dirigencia en esta década pasada y se han llevado adelante luchas muy importantes. Acaban de tener un triunfo, creo que va a ser simbólico para esta etapa, los bancarios, no solamente porque destrabaron la paritaria y firmaron un 32%, sino porque recuperaron los despedidos del Banco Central, todos, y los recuperaron en la mesa de negociaciones después de un acampe de más de un mes, con distintas medidas que fueron absolutamente ocultadas por los medios, y que lo obligó al presidente Sturzenegger a ceder en las peores condiciones. Entonces creo que estos ejemplos demuestran que la organización del conjunto, la firmeza y la convicción para llevar adelante una pelea es definitorio en este momento, porque el macrismo no tiene política para el movimiento obrero. Para los trabajadores solo hay rebaja salarial, rebaja de los aportes, flexibilización como en los 90, y pérdida de poder adquisitivo. Y bueno, y el sueño de que va a llegar el bueno en algún momento, el trabajo bueno, ¿no? El trabajo bueno para ellos. Yo creo que está claro, en algún momento pudo haber alguna confusión con alguien que hizo la misma política y venía del peronismo
que le podía dar la sospecha de un origen popular. Macri es lo que es, representa lo que representa. Bueno, hay que y nadie decir se confunde. que muchos trabajadores de los sindicatos que ustedes representan, digo, es justo decirlo, hace muy pocos meses votaron a Sí, sí. Mauricio Macri, digamos, con la expectativa o con la problemática centralizada tal vez en una cuestión de que no queremos pagar ganancias, en fin, que era una discusión medio finita ahí. Y bueno, y ahora... Hay que ¿dónde va ese reconocer que el PRO tuvo una campaña exitosa en la cuestión mediática, convenció, y también convenció a un sector de los trabajadores, que evidentemente hoy no piensa lo mismo en su gran mayoría. ¿Estamos seguros de eso o es una...? Yo estoy seguro que muchos de los que lo votaron se dan cuenta de que están peor de lo que estaban el año pasado. Tarifazo mediante, aumento del costo de vida, dificultades en las paritarias para recuperar, como lo hacíamos año tras año, la inflación más algún punto. Eso no va a pasar más. Hoy una paritaria del 35% es una buena paritaria y la inflación de este año va a estar por encima. Sí, O sea, prácticamente lo tenemos los 4 primeros meses. Por lo tanto, este año hay pérdida del poder adquisitivo del salario. Objetivamente, sí. Esas cosas me parece que lo van a convencer. Lo que hay que hacer, para mí, es acompañar ese proceso, facilitar esa nueva dirigencia que está surgiendo para que se consolide y evidentemente con todas las cosas que trae a la rastra el viejo sindicalismo, sigue siendo un factor de poder importante en la Argentina, a diferencia de cualquier otro país de Latinoamérica. El sindicalismo está vivo, existe, y me parece que hay condiciones para darle pelea a esta política que nos quieren imponer. Norberto, ¿qué pasa cuando un trabajador siente que se vota, por ejemplo, o que hay una ley que dice tengo una doble indemnización o tengo chance de ir al Ministerio de Trabajo a que me pongan una causa, me despiden sin causa, el empresario no puede hacerlo sin causa, tiene que poner una causa, esa causa se tiene que justificar? Tiene que haber una declaración de situación de crisis, preventivo de crisis. Cuando ocurre, ¿qué pasa en la cabeza, en la subjetividad del trabajador? Ese que se va, se sienta en tu estudio y dice, me echaron, ¿qué podemos hacer? Sí, básicamente hay un nivel de angustia terrible, ¿no? Esto lo he vuelto a vivir en los últimos tiempos respecto a lo que pasaba en los 90. Yo lo veía en mi propio estudio, la situación de angustia de ese trabajador. Quería reivindicar algo del dictamen que está en diputados, que me parece muy superador, porque justamente pone la situación de la protección del empleo en dos cuestiones. Uno, que lo hace con efecto retroactivo al 1 de marzo de este año. Y otra cuestión que es muy importante, que permite al trabajador optar por ir por la doble indemnización o por la reinstalación en su puesto de trabajo. Eso es muy importante, la reinstalación en su puesto de trabajo con los salarios caídos mientras tramita el juicio. Me parece que eso es muy importante. ¿Y cómo se tramita? A ver, ¿cómo sería? A ver si lo explicamos. Sí. Te echan, es decir, y vos vas al Ministerio de Trabajo... Hay tres situaciones. Si me despiden sin expresión de causa, directamente habilita esta situación. Si me despiden con una expresión de causa, hay que ir al Ministerio de Trabajo para ver cómo resulta esa situación. Esa con expresión de causa. Y que en el caso de que se verifique en un futuro juicio que esa causa no era verdadera, en ese caso el trabajador puede ir por la reinstalación o puede ir por la doble indemnización. Sí. Pero también existe el procedimiento de crisis previo para cuando el empleador quiere despedir por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. En ese caso también hay que pasar por el procedimiento de crisis. Si no se pasa por eso, directamente es operativo alguna de las dos situaciones. La situación de la doble indemnización o la situación de la reinstalación en el puesto de trabajo. Bien, entonces que se vote esto. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la, digamos, es una protección antifraude de la ley. Claro. Lo contiene, me parece muy interesante el dictamen de diputados porque contiene una cuestión antifraude de la propia ley. Los empresarios argentinos son complejos, suele decirse. Tal cual. Y no solo los grandes empresarios, también los chiquitos, los medianos. Sí. ¿No? Yo había planteado para el caso de los pequeños y medianos, en el bloque anterior había planteado la cuestión de que podía asistirse con los repros. Me parece que sería una situación muy importante. Claro, porque dicen, bueno, a ver, yo dependo del consumo interno, no sé. Y hay otra cuestión que te quería aclarar, Rodolfo, que justamente en ese proyecto dice que es retroactivo a esa fecha, pero todos los trabajadores contratados después de esa fecha, del 1 de marzo en el caso de dictamen de diputados, en ese caso no se aplica esta ley. Claro, esta es una de las confusiones que se ha generado. Sí, la generan a propósito, digamos. Se ha generado la confusión de que sobre los nuevos puestos de trabajo, cosa que no es así.
Victorio, después del 1 de mayo se dice, puede haber reunificación de la CGT, hay reuniones ya orientadas en este sentido. Si hay una reunificación de la dirigencia de los trabajadores, ¿cuál sería la línea mínima que deberían funcionar, la línea de sentido mínima que deberían conducir ese proceso? Digo, ¿unirse para qué? ¿Con qué programa? ¿Con qué línea? ¿Cómo es eso? Sí, yo, bueno, de la CGT voy a opinar como voz de afuera, digamos. Claro. Yo sé que hay mucha resistencia en cuadros medios, en dirigentes locales, regionales, a volver al viejo esquema de las referencias ya conocidas. Hay quienes no quieren saber nada con Barrio Nuevo, hay quienes no quieren saber nada con Moyano. Entonces me parece que ahí va a haber un proceso interno que tal vez genere la aparición de algún nuevo dirigente que cree otro tipo de expectativa. En el caso nuestro ha habido conversaciones con la otra CTA, sobre todo con el sector de Pablo Micheli. Hemos caminado prácticamente desde la primera convocatoria de ATE Capital contra los despidos, junto a ellos en todas las movilizaciones. Y yo creo que objetivamente hay condiciones para volver a por lo menos habilitar un debate. Se hablaba de unidad de acción, una cosa así, ¿no? Sí, eso es descartado. En unidad de acción vamos a estar todos en la medida que haya convocatoria. Ojalá haya continuidad después del día 29 y que el movimiento obrero en su conjunto se fije un programa de acción que no solamente frene las políticas del macrismo, sino que permita recuperar parte del daño ya ocasionado. 120.000 despidos en este país no es un chiste. Bueno, las organizaciones sindicales son actoras principales en la historia política argentina. Digo, sí. Esto parece un poco olvidado a veces, ¿no? Como que hay que recordarlo, digo, porque algunos se olvidan de esto, ¿no? Yo creo que lo importante es darle a los dirigentes jóvenes, a la nueva generación, el espacio que le corresponde. Hay muy buenos dirigentes, este chico de ATE Capital que surgió ahora, el Tanito Catalano, Beto Pianelli en el subte, es decir, todas las nuevas dirigencias que se han hecho en estos últimos años al calor de la lucha, porque les ha costado mucho llegar, me parece que son una promesa hacia el futuro muy importante. Les agradezco, se nos fue el tiempo y un lujo tenerlos acá. Gracias a los tres. Gracias.